El día de hoy estaremos viendo cómo se nombran y formulan las funciones químicas binarias y ternarias. Dentro de las combinaciones binarias tenemos nosotros a los óxidos, a los anhídridos, hidruros no metálicos, hidruros metálicos, sales binarias. Dentro de los óxidos, los óxidos resultan de la unión del metal con el oxígeno. Tenemos aquí unos cuantos ejemplos. Debemos recordar que para la nomenclatura tradicional, cuando un compuesto tiene más de una valencia, lleva la terminación oso cuando actúa con su menor valencia y la terminación ico cuando actúa con la mayor. Entonces vamos a tener en cuenta el caso del cobre con su menor valencia. Cobre, valencia 1, oxígeno, valencia 2. Se hace el intercambio y queda así. Para la nomenclatura tradicional, como utilizó la menor valencia del cobre, ¿verdad? Entonces va a ser óxido cuproso. Para la nomenclatura STOT va a ser óxido de cobre 1. Y en la nomenclatura sistemática va a ser monóxido, porque tenemos un átomo de oxígeno, y de cobre, porque tenemos dos átomos de cobre. Los óxidos ácidos o anhídridos resultan de la unión del no metal con el oxígeno. Tenemos aquí unos cuantos ejemplos. Si consideramos para el caso del carbono, que utiliza su valencia 4, el oxígeno actúa con valencia 2, simplificamos porque son divisibles entre sí por el 2, acá nos queda 2 que viene para el oxígeno, queda el CO2. Entonces, para su nomenclatura tradicional, en este caso sería anhídrido carbónico. En la nomenclatura STOT, óxido de carbono, y le podemos agregar, inclusive le ponemos acá carbono 4. Y para su nomenclatura sistemática, dióxido, pues tenemos dos átomos de oxígeno, y aquí ponemos entonces dióxido de carbono. Para el caso de los hidruros no metálicos, podemos nosotros tener, también se les conoce como ácidos hidrácidos. Reacciona el hidrógeno con el no metal. ¿Qué no metal? Los no metales que están en la familia 6A y 7A. ¿Quiénes específicamente? Los del 6A serían el azufre, selenio, telurio, pero con valencia 2. Y los del 7A, cloro, bromo, yodo y flúor con valencia 1. Como son ácidos hidrácidos, los ácidos hidrácidos llevan la terminación hídrico, ¿sí? En cuanto a su nomenclatura tradicional. Si tenemos en cuenta el caso del hidrógeno, valencia 1, flúor, valencia 1, queda así. Este vendría a ser el ácido fluorhídrico. En la nomenclatura tradicional llevaría como nombre entonces ácido fluorhídrico, teniendo en cuenta la terminación hídrico. En la nomenclatura STOT lleva la terminación 1, entonces sería fluoruro de hidrógeno 1, y en la nomenclatura sistemática sería fluoruro de hidrógeno. Hay otro caso que resultan de los hidruros no metálicos, que vendrían a ser los compuestos especiales, que resultan de la unión del no metal con el hidrógeno. Ahora, ¿qué no metales? Tenemos entonces nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, boro con valencia 3 y el carbono, silicio y germanio con valencia 4. Entonces, para su
si tenemos en cuenta que el nitrógeno reacciona con el hidrógeno y el nitrógeno va a actuar con su valencia 3, se une con el hidrógeno que tiene valencia 1, hacemos el intercambio, el 3 pasa acá, tenemos al NH3. Para su nomenclatura tradicional vamos a tener al amoníaco. Nomenclatura moderna vendría a ser el nitruro de hidrógeno y en su nomenclatura sistemática sería el trihidruro de nitrógeno. Y el último compuesto de las funciones químicas binarias tenemos a las sales binarias. Las sales binarias resultan de la unión, puede ser de un metal más no metal o de dos no metales que reaccionan entre sí. ¿Sí? Vamos a analizar el caso del hierro. Valencia 3 con el azufre, valencia 2. El 2 pasa para el hierro y el 3 del hierro pasa para el azufre. Entonces, en su nomenclatura tradicional sería sulfuro férrico. Para su nomenclatura STOT sería sulfuro de hierro 3. Para su nomenclatura sistemática sería el trisulfuro de dihierro. Funciones químicas ternarias. Dentro de las funciones químicas ternarias encontramos a los hidróxidos o bases, a los oxácidos y a las sales neutras. Los hidróxidos o bases resultan de la unión del óxido básico más agua. ¿Sí? ¿Cómo nosotros identificamos que es un hidróxido? Por el grupo OH que se encuentra unido al metal. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos el caso del hierro, que actúa con su menor valencia, en su nomenclatura tradicional, hierro, valencia 2. Como es hidróxido, ya hacemos directo, ya sabemos que se une al grupo OH. Y este tiene valencia 1. El 2 del hierro pasa para el OH. Entonces, en su nomenclatura tradicional sería óxido ferroso. En la nomenclatura STOT sería dihidróxido de hierro. Y para la nomenclatura sistemática, hidróxido de hierro 2. Siempre teniendo en cuenta ese ejemplo. Los ácidos oxácidos resultan de la unión del óxido ácido más agua. Entonces tenemos acá un ejemplo. No es nomás tan nítida nuestra imagen. Tenemos entonces, digamos, el anhídrido nítrico reacciona con el agua y esto nos va a dar H2, N2, 5 más 1, 6. Simplificamos esto y nos queda HNO3, que es el ácido nítrico. En su nomenclatura tradicional llevaría entonces el nombre de ácido nítrico. En su nomenclatura STOT sería ácido trioxo nítrico 5. Y en la nomenclatura sistemática, trioxo nitrato de hidrógeno. Y el último, que corresponde a las sales neutras, que resultan de la unión de los ácidos oxácidos más el hidróxido. Entonces, tenemos acá las nomenclaturas. Si a nosotros nos pide escribir la fórmula del
carbonato de potasio. Tenemos que recordar también los términos oso e ico. Oso, bonito, y pico de pato, ¿sí? Oso llevaría la terminación ito, y si es ico, ato. Se cambia por el ato, ¿sí? Entonces, como a nosotros nos pide escribir la fórmula del carbonato de potasio. Carbonato de potasio. Este carbonato, ¿de dónde viene? ¿O de dónde se origina? Se origina del ácido carbónico, ¿verdad? El dióxido de carbono, CO2, reacciona con el agua y nos va a dar H2CO3, que es nuestro ácido carbónico. De aquí vamos a sacar nuestro anión para formar el carbonato, que sería CO3. Como tenemos dos hidrógenos, eso es lo que va a venir aquí. Ahora, como nos dice potasio, tenemos entonces el metal potasio. Con su valencia 1 se hace el intercambio. Y esa vendría a ser entonces la fórmula del carbonato de potasio, en este caso nuestra sal. Ahí tenemos otros ejemplos. Y esto fue un resumen de las funciones químicas binarias y ternarias. Espero que les sirva.